que sería Constanza y Alejandro, y luego el grupo E en contra, que sería Antonia, y no sé si Juan Antonio al final ha podido incorporarse o no. Creo Hasta que el no. momento no, pero me envió un mensaje diciendo que le falta poco. Vale, pues entonces si quieres Pero empiezas tú con la introducción, ¿te parece? sí, Y vamos o sea, empezando el sí, debate. lo que pasa es que, claro, la semana pasada empecé yo con la introducción, pero da lo mismo, ¿no? Y no, no hay ningún problema. Yo no tomo en cuenta, a mí me da igual. La cuestión es que uno haga la introducción y otro la conclusión. Si queréis hacer dos introducciones, no hay Claro. nigún problema. ¿Vale? Ahí Venga, pues yo te para ir puedo poner hasta que no llegue tu compañero, yo te puedo pedir. Ya, le voy a avisar a mi familia que voy a debatir. muy bien. Entonces, cuando empezamos con el grupo H, con la introducción a favor de las armas, ¿quién va a hacerlo? ¿Constanza, Alejandro? Yo empiezo. Venga, Alejandro, pues que tienes tu fusil ahí colgado en la pared, en la guitarra. Ahí está. O sea que, muy bien, pues entonces venga, empiezas tú primero. Venga, cuando quieras. Perfecto. Buenas tardes a todos. Comenzar diciendo que la Dirección General de Movilización Nacional es el organismo responsable en Chile que controla las armas. Las cifras son las siguientes que señalan ellos. En Chile hay activas 768.000 armas para civiles, con motivos de defensa, con motivos de deporte, de caza o de colección. Por lo tanto, hoy en día la ley te permite tener una arma en tu casa, pero con ciertas restricciones. Por ejemplo, en Chile está prohibido sacar el arma de tu bien raíz, de tu casa. Por otro lado, la ley no especifica eh, cómo usar el arma. No hay una formación detrás, un entrenamiento previo. Eso, sumado a la alta cantidad de palos blancos, que las armas llegan finalmente a los narcotraficantes, aumentando su armamento, el alto porcentaje de las últimas décadas de armas extraviadas, todo esto en el ámbito legítimo, y sin contar el costoso y tedioso proceso de llegar a adquirir un arma en Chile, sumando y restando, consideramos inadecuado el reglamento y la legislación actual. Por lo tanto, proponemos una especie de reforma ciudadana de seguridad en donde una persona con los requisitos actuales pueda acceder de forma más accesible y un costo un poco más razonable a un arma de fuego. ¿De qué manera? Que el gobierno incentive programas de importancia y del uso de armas de fuego, que no le tengan miedo, no demonicen las armas, acercar a la gente a los polígonos y campos de tiro, y que por sobre todo haya una obligación para cada una de las personas que quiera llegar a acceder a un arma legítima, que tenga una certificación de un entrenamiento y práctica previa mediante un personal calificado. Es decir, que este personal te califique y te certifique que cada persona pueda llegar a utilizar un arma, pueda saber cómo utilizarla, porque la actual legislación te dice, tenga papeles limpios, tenga un domicilio conocido, tenga condiciones psicológicas y físicas, pero ¿qué te dice sabes utilizar un arma? Que es lo más importante. Y finalmente, crear una especie de salvoconducto donde una arma activa pueda desplazarse fuera de una casa. Porque ¿qué pasa con la gente que quiere ir de vacaciones y no tiene su arma? A la gente no le interesa que te roben el televisor, a la gente le interesa cuidar a su familia. Y por tanto creemos que un civil preparado, adiestrado, con conocimiento legal y que por sobre todo con sentido común, pueda llegar a utilizar correctamente un arma de fuego, puede incluso salvar vidas inocentes contra criminales armados. Recordemos que los criminales buscan víctimas y no adversarios. Si los criminales ven que un considerable porcentaje de la población chilena tiene en sus manos armas y que no solo eso, sabe utilizarla correctamente, la van a pensar dos veces antes de delinquir. Más vale tener un arma y no necesitarla que necesitar un arma y no tenerla. Muy bien, muchas gracias. ¿Antonia? Ya. Yo voy a dar paso a la introducción. Nosotros como grupo estamos en contra de la legalización y del permiso del porte de armas para civiles, debido al alto riesgo que esto representa para la vida de las personas, ya que al ser una herramienta mortal se puede alegar de distintas maneras el uso de esta. La violencia con arma de fuego es un problema contemporáneo y de derechos humanos de alcance mundial, que amenaza el derecho más fundamental de todo ser humano, que es el derecho de la vida. Es una tragedia cotidiana que afecta a la vida de las personas en todo el mundo y la causa de muerte de más que personas a cada día.
como es el caso del ciudadano estadounidense John Kovic, quien atentó contra la vida de 2 personas aquí mismo en Reñaca, en Chile, en las pasadas propuestas del 2019, cuando estábamos en pleno estallido social, acto que dejó 2 heridos, uno que estaba en medio de la protesta y otro que se encontraba pasando por el lugar sin verse, totalmente intervenido en el tema. Y John dijo que él usó su arma porque se sentía atacado o porque temía que la multitud le pasara algo. La violencia con armas de fuego puede afectar a cualquier persona, pero sobre todo en ciertas situaciones afecta de manera mucho más desmedida a personas de color, a mujeres, a grupos marginados, gente que de verdad no tiene el valor para portar armas, gente que se encuentra con miedo. El miedo a la violencia con armas de fuego puede socavar el derecho a la educación, el derecho a la salud, venir en escuelas, centros de salud y servicios que no funcionan adecuadamente debido a la violencia armada en la comunidad. El acceso fácil a las armas de fuego, ya sea legal o ilegal, es uno de los principales motivos de violencia armada. Los gobiernos tienen la obligación de extremar la protección de los derechos humanos y crear un entorno lo más seguro posible para la mayoría de la población, especialmente de la forma adecuada. La posesión y el empleo de armas de fuego en una situación persistente de violencia armada podría incumplir las obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. Muy bien, muchas gracias, Antonia. Empezamos ahora el turno de intervención libres y mientras Juan Antonio puede o no incorporarse, el profesor Waldo hará de comodín y de compañero de Antonio, o sea que en algún momento podrá intervenir con... O sea que si tú también tienes que pedir el turno, Waldo, o sea que como los demás. Que cuando queráis, se abre el turno libre. Bueno, yo quiero intervenir con 2 cosas, argumentando con 2 cosas. Primero es el principio de libertad y en segundo lugar con cifras. Bueno, primero yo me voy a basar en los principios de libertad que tiene el país que posee mayor cantidad de armas en Estados Unidos, que es Estados Unidos, que tiene el 45% de las armas a nivel mundial. Sin embargo, ellos son el 5% de la población mundial. Hay alrededor de 33 millones de armas en Estados Unidos, en la población civil, no o sea, descontando la parte militar y la policía, etc. Y el principio de libertad que yo voy a defender es el principio que corresponde, que está basado en la segunda enmienda, que dice que es un Estado con una milicia, que necesita tener una milicia para poder defenderse de enemigos. También el pueblo tiene derecho a tener armas debido a que también hay posibilidades de que existe la posibilidad que tenga que defenderse ante una posible tiranía por parte de ese mismo Estado. Y cuanto mayor sea el poder del gobierno, que el gobierno tenga y la influencia sobre los bienes y la vida de los individuos del pueblo, es peor para la libertad del pueblo. Y en este caso no se transa la libertad por la seguridad, porque la seguridad dependería en este caso de la persona individual. Y en segundo lugar, la identidad, o sea, en ese orden de ideas, por decirlo, el Estado no tiene que involucrarse en las posesiones de su pueblo, respetando así los derechos individuales. Por ejemplo, en cuanto a cifras, en Estados Unidos, como dije, hay 33 millones de armas y sin embargo las muertes por armas de fuego son de alrededor de 33.000 y los accidentes de tráfico son de 38.000. O sea, si estamos pensando que por la seguridad ciudadana hay que quitarle derechos a los civiles de poseer armas, entonces también con ese mismo argumento yo podría decir que debería quitarle los automóviles, porque provocan incluso mucho más muertes, o sea, puede ser por distintos motivos, pero generalmente accidentales. Entonces yo con ese mismo argumento yo podría decirle a la sociedad civil que le quito su posesión de su arma y también su automóvil, porque también hay posibilidades que muera gente a causa de
eso, de esa posesión material. Muy bien. ¿Waldo? Sí, bueno, yo voy a dar dos argumentos. El primero es un argumento histórico. Hay que recordar para qué surgieron los estados. ¿Okay? Los estados, contrario a lo que se ha mencionado muchas veces, el rol principal del Estado no es la seguridad social, el rol principal del Estado no son las jubilaciones, el rol principal del Estado, razón por la cual surgieron, recordemos esto, fue para darle el monopolio de la violencia y de las armas, para evitar que la gente se ajusticie entre ellos. Es decir, para resolver conflictos entre civiles, ¿no es cierto? Cuando los civiles no hay un acuerdo respecto a cualquier justicia o injusticia, se le delegó al Estado a que lo resolviera para evitar el ajusticiamiento entre las propias personas. Entonces, si como sociedad actual, todos los países, prácticamente todos, tienen Estado, y entendemos que ese es el rol principal, los otros son roles secundarios del Estado, se entiende que si le damos el monopolio de la violencia, le estamos dando el monopolio de la arma. Entonces, darle a la libertad a la gente para que porte armas sería negar la existencia del Estado, y tendríamos que volver a la época de los bandoleros, donde cada grupo de personas se ajusticiaba por sus propias manos, y la estadística de las muertes era, digamos, era atroz, ¿ya? Y lo otro es respecto a lo que decía Constanza, que este es un dato, ¿no es cierto? Tienes ¿Sí? 15 segundos, Waldo. Ya, lo otro, lo que decía Constanza, ¿no es cierto? Del argumento del automóvil. Bueno, fíjense que precisamente el argumento del automóvil creo que refuerza este punto, porque el automóvil tiene restricciones, la gente no puede, por ejemplo, manejar sin cinturón de seguridad, hay normas de velocidad, ¿no es cierto? Entonces, dado que las armas son un riesgo para la seguridad de la gente, es razón por la cual deben existir leyes que restrinjan, o en algunos casos hasta prohíban el porte de armas. Entonces, ese es como el punto. Muy bien. Muchas gracias. Antonia, te iba a dejar la palabra, pero como si no te importa, como tú estás a favor también, de igual que Waldo, paso a Alejandro y luego respondes a Alejandro tú. ¿Te parece? Ya. Venga, muy bien. Alejandro, por favor. Bien, quiero hablar un poco acerca de la tasa de homicidio en Chile. La estadística formal habla de 3,59 por cada 100.000 habitantes. Es una cifra muy baja por debajo de toda Latinoamérica, que hablamos de 16,3 por 100.000 habitantes. De hecho, Chile se acerca mucho más a Europa que Latinoamérica en ese sentido. Quiero hablar también acerca de el arma, que voy a hablar de 3 países restrictivos, que es Brasil, Colombia y Venezuela. Si se juntan esos 3 países, tenemos un homicidio cada 5 a nivel mundial. Es decir, en Brasil, Colombia y Venezuela se concentra el 20% de los homicidios a nivel mundial. 3 países especialmente restrictivos con el uso de armas. Entonces, hablamos que el arma de fuego no es el problema es el instrumento. Te ponen con armas de cortopunzante, perdón, se me había ido la palabra, cortopunzante y entre otras cosas. Estados Unidos, por ejemplo, tiene 5 homicidios de cada 100.000. Y bueno, el problema es que dentro de esos están todos los heridos que hay detrás de todos estos tiroteos que se señalan. Pero si se ve, está muy por debajo de Latinoamérica, que vuelvo a reiterar, son 16,3. Entonces hablamos más que nada de un expediente psicológico que tienen estas personas que se le asocia a Estados Unidos porque son bastante permisivos y liberales con el uso de las armas, pero es un expediente psicológico de cada persona. En verdad allá casi no hay robos por ese mismo hecho de que los delincuentes lo piensan 2 veces antes de entrar a un domicilio. Muy bien. Muchas gracias, Alejandro. Antonia. Ya, para contrarrestar con lo que dice un compañero, yo encuentro que decir que Estados Unidos es uno de los países que tiene bajas cifras de homicidio, aún así de poseer una mayor cantidad de armas, creo que eso es en sí correcto, pero al final estamos cayendo en otro problema. Si uno se centra a mirar la cifra de homicidio y de por qué estas ocurren, cuál es el caso de los homicidios, hay un estudio que es hecho por el Journal of Lifestyle of America de la Academia de Oxford, que dice que dentro de este porcentaje de cifras de homicidio, la mayor parte corresponde
a cifras de homicidio intrafamiliar. ¿Y esto por qué? Porque eran personas que ya tenían armas o no, las cuales estaban inscritas. Entonces, si miramos la cifra, el homicidio, las tasas de homicidios se mantienen. Pero si miramos la causa de esos homicidios, claro, cada vez hay menos homicidios, porque gente entra a robar casas, ya que hay gente que tiene que ir para defenderse. Pero cada vez hay mayor tasa de suicidio y homicidio intrafamiliar debido a que hay un arma permanente en casa. Por lo que dijo mi compañero, que se exige un expediente psicológico y que un ladrón se la va a pensar 2 veces antes de entrar a una casa. Con respecto al expediente psicológico, el que se exige actualmente en Chile es uno en donde yo voy al psiquiatra, que a mí me parezca adecuado, tengo que pasar una prueba de 40 minutos, en la cual en esos 40 minutos literalmente solo tengo que decir: no tengo depresión, no me gusta matar niños, soy una persona pasiva, en donde tengo que responder un cuestionario, y eso es cada 5 años. Y en un rango de 5 años, la capacidad mental o las causas que pueden llevar a una persona pensamiento son muchas. Puede ser la muerte de un familiar, una injusticia. Entonces es muy, el expediente psicológico que se exige es demasiado ambiguo. Y con respecto a que si un ladrón se la va a pensar 2 veces antes de entrar a la casa, en países como Inglaterra, en donde ahora es mucho más libre el porte de armas, se dio cuenta que la cantidad de homicidios era mucho mayor, ya que el ladrón ahora no se la tenía que pensar 2 veces antes de entrar a la casa, simplemente tenía que entrar y matar, porque sabía que lo estaban esperando con un arma. Muy bien, Antonia. Bueno, en cuanto a eso, yo quisiera decir que, bueno, yo pienso que esos casos puntuales no deberían ser una razón por la cual uno tendría que impedirle a una población civil de portar un arma, porque es para defensa personal. Entonces es un derecho que debería de tener las personas, porque en general no hay cifras que puedan decir que bueno, hay cifras que dicen todo lo contrario, porque los últimos 20 años ha aumentado la cantidad de armas que posee la sociedad civil, pero el número de muertes ha disminuido por armas de fuego. Entonces, no es una razón suficiente esos casos particulares en los cuales han habido algunos accidentes. Muy bien, muchas gracias, Constanza. Pero luego a mí me gustaría a lo mejor también introducir un detalle, ¿no?, que a lo mejor nos ayuda a concretar un poco el debate. Porque cuando habléis de armas, ¿os referís a cualquier tipo de arma? Es decir, estamos hablando de, bueno, hablamos de armas de fuego, ¿no? Pero es lo mismo una pistola que una escopeta de repetición, como se puede tener en Estados Unidos. Es decir, ¿qué opinión nos da esto? Es decir, fuera ya de lo que se pueda estar legislando o no legislando a favor de la utilización libre de las armas, ¿habría que poner límites a los tipos de armas? ¿Qué opináis sobre esto? ¿Puedo hablar yo? Sí, sí. Ya, yo sin duda no queremos hacer la cultura que está en Estados Unidos, donde uno va al Walmart y se compra un fusil pesado conjunto con el pan. No, eso es una cultura que tiene Estados Unidos y no queremos replicarlo. Lo que queremos hacer es un uso sencillo de una pistola, puede ser un ejemplo como una 9 milímetros o algo así, pero por nada aceptar el uso de ametralladoras, rifles, cosas así. Eso ya es un poco más complicado. No queremos el descontrol igual que tiene un poco Estados Unidos, que si bien tiene, como decía mi compañera, el 45 a 48 más o menos la estadística te dice, de los civiles que tienen a nivel mundial, es más que nada cambiar un poco la regulación que tiene Chile actual. Es que, si bien, como dice mi compañera, es cada 5 años, se le olvidó el detalle de que cada vez que compra un arma, también hay unos nuevos antecedentes. Otro punto importante que es el problema es que si uno es hijo o hermano de mayor de 18 años en Chile y tiene expedientes, hay casos en donde no te facilitan el arma, la gente que compra, por ser hijo de algún familiar que tuvo expedientes. ¿Qué culpa tiene uno si uno no es delincuente? El expediente psicológico también quería decir que te lo toma un médico psiquiatra, y además de ese formulario que dice mi compañera de los 40 minutos, también hay una prueba teórica de 75 preguntas, en donde uno tiene que aprobar con el 75% de todas. Y el médico psiquiatra, además de llenar ese formulario con un expediente psicológico, te señala otras condiciones médicas como condición motora, condición respiratoria y condición cardíaca.
¿ya? Entonces eso igual es importante. Pero en resumen, el uso de armas, claro, es una pistola sencilla, de fuego, no, nada de ametralladoras, fusiles ni rifles. Muy bien. ¿Waldo? Sí, yo para tocar este tema de relativizar esto a cierto tipo de armas, yo quiero recordar que hay un argumento que falta en esto. Si bien es cierto, los controles psicológicos, los entrenamientos, ¿no es cierto?, pueden disminuir el riesgo de que un arma sea mal ocupada para la población y podría parecer que es un argumento a favor del porte de armas. Hay que recordar que falta el argumento que es el argumento legal, es decir, una persona por mucho que tenga entrenamiento no puede transformarse en un ajusticiador para decir, ya, dado que tengo este entrenamiento, yo puedo entonces aplicarlo en contra de esta persona porque creo yo que está cometiendo un delito. Eso es el rol del Estado hacer eso. De hecho, es tan así que, por ejemplo, les pongo un caso que si no es cierto, no hay que caer en la anécdota, pero yo lo viví, ¿no es cierto? Cuando uno practica incluso artes marciales, uno necesita un permiso de movilización nacional, tiene que tener, no debe tener antecedentes penales, incluso yo sabiendo artes marciales, si alguien me ataca, yo tampoco puedo anularlo, salvo que tenga un porcentaje de inmovilidad esta persona. O sea, yo podría ir preso, porque yo no soy juez para aplicarle a alguien una llave de judo y mandarlo al hospital. Entonces, el argumento legal, eso queda a resorte del Estado. Ese es mi argumento. Antonia, ¿tienes la mano levantada o no tengo Sí. claro? Sí, venga, adelante. Es que es con respecto a lo que dijo mi compañera en la intro y lo que dijo mi compañero recién con respecto a lo del familiar con expediente, que si yo tengo un padre que hace 20 años generó un ataque y yo no tengo la culpa, y ya, aún así también dentro del código actual de armas se dice que, por ejemplo, si yo tengo un familiar que porta un arma y este fallece, esta arma tengo un plazo de 3 meses para entregarla o nuevamente inscribirla. Entonces también hay una regularización súper mala, porque si yo llego a tener problemas mentales o algo de ese estilo, o estoy simplemente fuera de mis casillas, podría aprovecharme de esa arma, como ha sido constantemente en un montón de casos de suicidios de jóvenes en donde se hacen de esas armas, incluso estando los padres vivos, y se suicidan o matan gente, como son los famosos conocidos tiroteos del típico, que se dice, el típico alumno que nunca habla y llega con un arma al colegio y los mata a todos. Y ya da lo mismo si esta arma es una calibre pequeño de 9 milímetros, es un revólver de 6 balas, o es una AK-47 ametralladora. Y con respecto a lo que decía también el profe, con respecto a de que uno no puede darle la facultad a la sociedad de tener estas armas, porque eso mismo, al final estaríamos apelando a la racionalización de nosotros como individuos civiles, a que cada uno es totalmente racional respecto a su porte de arma, y como lo decía también el compañero o la compañera, que quieren generar un salvoconducto. Imagínense el peligro de una persona que tiene un salvoconducto y que quiere llevar su arma de vacaciones. ¿Cuáles son las posibilidades de que en tus vacaciones te roben el arma? Pierdas el arma. Imagínate, pueden robarte el arma, pueden amenazarte con esa arma, e incluso está al alcance de los niños en vacaciones. ¿Dónde vas a llevar la caja de seguridad? La caja fuerte para guardar el arma la pueden alcanzar niños. Es por donde se vea, hay 1000 factores de riesgo y de peligro con respecto al porte de las armas. Muy bien, Constanza. Y luego Alejandro. Sí, en cuanto a los tiroteos, yo quería, bueno, otra vez, como poner de ejemplo a Estados Unidos, porque como ya sabemos las cifras, la cantidad de armas que existe ahí, que tiene la población civil, es demasiada. Entonces, hay una encuesta que se le hicieron a las personas después de los tiroteos, y esta encuesta fue realizada por el Pew Research Center de encuestas, y aún así ellos prefirieron seguir portando armas. O sea, ninguno de esos casos ha impedido que la población civil cambie de opinión. Entonces, en cuanto a eso, yo vuelvo atrás a los principios de libertad. Entonces, un Estado también, Disculpa, o sea, tiene que, ¿sí? ¿te puedo pedir el año de esa encuesta? El 2017. Yeah. Y entonces, en cuanto a eso,
el Estado también tiene que asegurar los derechos de las personas. Y si la sociedad civil decide que quiere ese derecho y se siente más segura y más libre, entonces se le tiene que dar ese derecho, porque el Estado está ahí como para servir al pueblo y no para imponer sus propios pensamientos o sus propias, su propio concepto de libertad. Eso. Alejandro, con esta, ahora ya son y 25, entonces vamos a entrar en las intervenciones finales. Entonces quedaría la de Constanza, pero como acaba de participar, Alejandro, te dejo una intervención rápida de Sí, un minuto. es muy cortito, es muy cortito. Venga, Es muy que bien. todo este debate se habló de armas, acerca de armas legales. ¿Y qué hay acerca de las ilegales? Las ilegales en Chile es el real problema. El aumento de palos blancos, el aumento de armas perdidas, también el aumento de las fuerzas policiales que no se había mencionado. Según el director de la DGMN, acerca de alrededor de 2 millones de armas la tienen los delincuentes, los narcotraficantes, etcétera. No ha habido, o hay muy pocos casos de expedientes en donde casos de armas inscritas de la misma persona haya habido algún delito. Principalmente son armas ilegales las que se incautan en toda la semana. Entonces, ese es el real problema que no se habló en todo el debate. Eso. Muy bien, Alejandro. Pues Ya, entonces vamos allá a las yo intervenciones finales. Sí, 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 yo Antonio, tengo si, que responder rápido con respecto a lo que dijo mi compañero, si que de la tienes misma... ahora, escucha, ¿Sí? tienes, de todas maneras, ya vamos a la conclusión final, por lo tanto, Ujú. puedes participar, tienes 3 minutos para responderle directamente y luego ya dar tus conclusiones, ¿vale? Ya, rápidamente con respecto a la respuesta de él, de la misma manera, lo que él dice que el problema son las armas que no están legalizadas en Chile, pero esto caemos nuevamente en el mismo problema. Aumento de armas es peor para los civiles si aún tienen armas. Si a mi casa llega un ladrón y llega con una escopeta, porque hay que decir que las armas que están legalizadas o las que se pueden legalizar para uso doméstico son armas pequeñas, y llega alguien con una escopeta o más armas, y también cuál es la capacidad de reacción que van a tener las personas en sus hogares si es que los asaltan. Lo más probable es que esto termine y recaiga nuevamente en mayores problemas. Eso con lo del aumento de armas. Y con respecto ya a lo que serían mis conclusiones finales, nosotros no podemos como país legalizar las armas. Rápido ejemplo, países en donde están legalizadas las armas y en donde hay grandes cantidades de armas, pero no hay grandes cantidades de homicidios, ya serían Suiza, Bélgica, Canadá. Pero, ¿cómo vemos el contexto de esos países? Son países del primer mundo, son países pacíficos, son países en donde tienen unos niveles de población no tan grandes con respecto a lo que conocemos como Brasil, Estados Unidos, Inglaterra. ¿Y cuál es el contexto social de esos países? Es un contexto social en donde siquiera tienen delincuentes, en donde está también el sistema educativo, el modelo de las Fuerzas Armadas, de la protección de civiles, que a pesar de que todo un arma no requieren usarla. En cambio, otros países como Estados Unidos, como Inglaterra, como Uruguay, que sí poseen libre legalización o porte de armas para civiles, tienen un contexto mucho más parecido a que es el de Chile, que es una población mayoritariamente estresada, con mayor casos de suicidios, con altos casos de depresión. Entonces, al final, si nosotros implantamos las armas en Chile, ¿a quién nos pareceríamos más? ¿A Finlandia, a Suiza, que tienen un contexto social, educacional y policial perfecto? ¿O nosotros, Chile, que ya poseemos varias falencias y que el porte de armas solo generaría una como extra facultades autoimpuestas por las mismas personas de decir, entonces, yo tengo un arma, yo soy responsable de mis derechos? Entonces, así no se puede avalar por ningún motivo el porte de armas en civiles, porque quieran o no, podríamos estar convirtiendo a los civiles en futuros asesinos o verdugos de la verdad. Muy bien, muchas gracias, Antonia. Para las conclusiones finales del Grupo H, Constanza. Bueno, en cuanto al contexto ya más nacional, los delitos de mayor connotación social están subiendo, o sea, y también los casos policiales sin detención, o sea, las denuncias, las cuales no se detienen, están en el 86,2%. Entonces, en cuanto a esto, es empático también en ponerse en lugar de las personas que necesitan un arma para poder defenderse y sentirse un poco más seguras. En cuanto también a la parte de comercio, hay muchas familias que incluso quedan sin su fuente
laboral, porque en innumerables veces son atacados esos lugares comerciales y no tienen con qué defenderse. Incluso los delincuentes tienen armas que son mucho más letales que las que tiene la policía, y los cuales son muy ineficientes en esos casos. Entonces, en ese orden de ideas, la seguridad civil es la prioridad. Como dije, en el caso de Chile, los carabineros no están dotados y capacitados para detener ese tipo de delincuentes con ese tipo de armamentos. Por lo tanto, se le debería dar esa oportunidad, ese derecho a la sociedad civil de poder defenderse, de tener un arma que esté legalmente inscrita y que también tenga una capacitación, esté capacitado para poder usarla de la debida forma. Y no que quede amedrentado por los que tienen, por los que sí poseen ese tipo de armas. Muy bien. Muchas gracias, Constanza. Nos hemos adaptado perfectamente a tiempo. Este es un debate también, bueno, yo creo que a lo mejor es... ¿Hay alguien que esté debatiendo en contra de lo que piensa en este debate? Yo. O Aldo se le veía el plumero, sí, y a Me alguien más, Constanza, Antonio. me torturó este formato, me torturó. Yo también. No sé, profe, yo entre más leía casos y casos y casos, claro, encuentro que igual sería bueno portar armas, pero solo para darles un ejemplo, yo conozco yo tengo una cachada de familiares que pasarían re bien el examen, pero yo sé que si tuvieran un arma ya se hubiesen matado entre todos. Y encuentro que, o sea, a mí en lo personal me gustaría tener un arma por si me llegaran a entrar a la casa, pero yo de verdad que no confío en las personas. Y no confío, por ejemplo, en que mi vecino también tuviera una. No podría llegar a ese nivel de confianza, sobre todo si que ya los carabineros, la PDI, que fueron entrenados durante años para poder portar armas, no pueden cumplir la función de protección. Entonces, ¿cómo vamos a confiar en gente que tiene que pasar un curso de 3 meses y un examen, un perfil psicológico de 40 minutos cada 5 años, cada vez que quiere una arma nueva? Entonces yo, entre más cada vez estudio del tema, yo creo que más me tiré la posición de que no sería bueno. No, yo creo que, ahondando un poco lo que comentabas, los países latinos tenemos un problema. Los países nórdicos son más fríos, pero los latinos somos más de temperamento más complejo. Y es verdad que a gente con temperamento, si le pones un arma al lado, las probabilidades de que haya un accidente son mucho mayores, ¿no? Pero Es que bueno, es terrible. pero yo he viajado por Estados Unidos y de verdad que es muy chocante, ¿no? Estar en el baño y de repente que entre alguien en el baño y entre con una cartuchera y una pistola y se ponga al lado tuyo en el baño, realmente es una cosa que te deja, o estás en un bar y está un tío sentado tuyo al lado con la pistola. Es una cosa, es otro tema, que hay estados en Estados Unidos donde el que porta un arma tiene que llevarla visible. Hay estados donde no tienen, hay otros que sí. No, que en parte es verdad, porque a la hora de tener una discusión con alguien es muy interesante saber si esa persona con la que está discutiendo tiene un arma o no la tiene debajo de la chaqueta. Entonces, o sea, tiene su sentido el de obligar a la gente a que la lleve visible, porque te lo planteas 2 veces antes de discutir con alguien. Con mayor razón, porque si yo llevara un arma visible, bueno, capaz yo no me veo muy intimidante, pero aún así con un arma y alguien me pongo a discutir con alguien, no sé, me bajo del auto y le digo, loco, tú me chocaste y me ve que tiene el arma, lo más probable es que yo pueda salirme con la suya y yo choqué el auto y ni me demanden ni nada, porque yo es como, te metiste conmigo, yo tengo un arma. Entonces yo creo que de verdad hay caleta de problemas en que la sociedad civil porte armas y sobre todo en cómo es ya la naturaleza del ser humano, es que es muy volátil. Y yo puedo ser una persona totalmente en mis facultades así, va a sonar muy de película, pero como dijo el Joker, solo falta un mal día para volver a la mejor persona, no un asesino. Entonces, y lo mismo que pasó acá en Reñaca con el gringo, no tenía técnicamente problemas mentales, pero se sintió amenazado, sacó la pistola y disparó. Hay muchos problemas con el porte de armas. Claro, que es un ciudadano norteamericano que en las protestas de octubre en Chile sacó un arma y se puso a disparar. Yo creo que él pensaba que estaba en Estados Unidos, porque en Chile esto es ilegal, ¿no es cierto? Y se puso a disparar, creo que eran balines de goma, creo que no eran balas así como de combate, pero Claro, igual era ilegal. Pero igual, es verdad lo que dice Jorge. Yo tengo un amigo que fue a Estados Unidos, me dijo que, bueno, y también estaba allá, pero no estaba en los supermercados que venden armas.
Me dijo que tú puedes comprar ahí armas de fusil de guerra, estos que perforan hasta blindados, una cosa ridícula. O sea, yo personalmente estoy a favor de las armas, pero las armas en tu hogar para defender tu propiedad, y fuera de tu propiedad, armas no letales. O sea, por ejemplo, estas armas que tiran descarga eléctrica, de cosas así, digamos, de manera que si cometes un error, ¿no es cierto? Al menos no mataste a la persona, o te pilló un mal día, pero esto de andar así con una M16, así como, es como absurdo. Una AK-47 ahí con silenciador. Esas armas de guerra. Habría que echar un vistazo también para hacerlo desde un punto de vista crítico bien, a cuáles son los países donde hay una mayor mortalidad, ¿no? por arma de fuego. Como son Nicaragua, yo creo que son Nicaragua, El Salvador. Entonces, esos países En El Salvador hay tienen pandillas. ¿Mm? En El Salvador hay mucha pandilla, por eso hay tanto problema. Claro, pero la cuestión, ¿ahí es legal el arma o no? No lo sé, no lo sé. Porque es Sí. interesante ver que son los países de Centroamérica, estos países de Centroamérica están siempre en el top 3 de países donde hay un mayor número de asesinatos al año, ¿no? Entonces, sería Pero yo interesante creo ver. que ahí el problema mayor con esos países es que son países que prácticamente, no es que vivan en la anarquía, pero las facultades del gobierno por sobre las pandillas de narcos o cosas así es casi mínima. Por ejemplo, México. México tiene una cantidad de mafiosos impresionante y la misma policía está totalmente corrompida, entonces uno dice, ya, démosle más armas a los civiles, pero después caes en el problema en que allá las mafias son tan fuertes que yo creo que ni aunque tuvieras el mismísimo revólver o arma te podrías salvar de la situación. Déjame hacer un punto, Antonio, que una vez escuché un norteamericano que era pro armas y dio un argumento que yo lo consideré muy bueno, y que quizás a ti, Jorge, como europeo te puede tocar. El tipo dijo, mira quiénes son los que han cometido las mayores matanzas contra la población civil. Dijo, siempre han sido los estados. O sea, cuando viene un dictador y se toma el Estado y se toma las armas del Estado, ¿no es cierto? Después aplica eso contra la población, ¿ok? Y eso podríamos considerar que hasta en Chile también ha sido así, ¿ok? Ahora, este tipo que es norteamericano decía, mírate el único Estado moderno que nunca ha podido levantar las armas contra la población. Ese Estado se llama Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la población está armada. Y cualquier Estado opresor se va a enfrentar a la sociedad civil armada, y por eso nunca han habido cenizas de muertos generados por el Estado contra la población. Entonces dijo, los europeos dicen que están todos en contra del porte de armas, y aquí por eso quería ver la opinión de Jorge. Dijo, le han dado el poder, el monopolio de las armas completamente a los estados, y son los propios estados que se han levantado contra la población y han generado todas las matanzas. Y el tipo siempre decía, por eso las revoluciones europeas han sido un baño de sangre, y la revolución norteamericana fue la más pacífica de todas. Ese era su discurso, claro. No mencionaba las matanzas que ejecutaron contra los indígenas, no lo mencionó, digamos, pero por lo menos se refería a esta etapa, ¿no es cierto? Pero claro, él se refería a Mussolini, a Hitler, a Franco, ¿no es cierto? A todo eso. ¿Qué les parece eso? ¿Ustedes hubiesen estado, qué hubiesen pensado ustedes si es que en la dictadura de Pinochet la gente hubiese tenido, toda la gente, no solamente los grupos paramilitares, hubiese tenido armas? ¿Cómo hubiese sido la dictadura? Yo sé que esto es contrafactual, pero es para que lo piensen. Eso es lo que yo dije como al principio, como de lo que dice textual en la segunda enmienda, que es para defenderse de una posible tiranía. El gobierno de Irán, sí, esa es la segunda enmienda. Es súper interesante, porque yo no lo comparto del todo, pero digamos, muy interesante ese argumento de la segunda enmienda. Igual difícil porque en el caso de los estados siempre van a estar más armados, aunque siento que podría ser de ayuda si toda la población está armada y es como, no, a mí no me van a hacer nada, pero aún así mi pistola versus, pucha, un cañón, no es mucho, o misiles de aviones como los bombarderos de la Moneda, no le hago pelea. Contra un tanque no podemos hacer nada, pero el contraargumento sería entonces denle RPGs al son misiles antiblindados, ya sería una locura. Yo también quiero un tanque, así me sentiría segura. Yo creo que esto sería el armar a la gente por el pensar que el otro puede tener, estaría siempre el y tú más, y entonces cada vez te tienes que armar más, y entonces el problema es que es una
es una situación en la que al final todo el mundo tendría que estar hiperarmado y por lo tanto yo creo que no solucionaría nada. No me parece que la solución sea, incluso a pesar de que ocurre el peligro de que el Estado evidentemente puede ser un Estado opresor. De todas maneras, las revoluciones han ocurrido y muchas revoluciones que han tenido más éxito no son las revoluciones donde el pueblo se ha levantado en armas, sino donde el pueblo se ha levantado pacíficamente. Suelen ser revoluciones que tienen más éxito que el levantamiento armado. El levantamiento armado es muy fácilmente, digamos, contraatacado, incluso le estarías dando más argumentos al Estado armado para que oprimiera al pueblo. Eso sería todavía más peligroso porque al dictador le estás dando una razón para ser todavía más, para poder ser más despiadado, ¿no? Sí, claro, lo que pasa es que este argumento que él dio, yo creo que tenía sentido en el siguiente contexto. Si uno compara la Revolución Francesa versus la Revolución Norteamericana, y con todo lo que pasó entre medio, claro, ¿cuál es el argumento que decía él? El Estado norteamericano nunca se levantó contra el pueblo porque el pueblo tenía armas para disuadirlo, porque sabía que no le iba a salir gratis, digamos. En cambio, a los dictadores europeos veían que tenían un pueblo que no podía hacer nada porque el pueblo no estaba armado. Entonces no había capacidad, porque el argumento norteamericano es la capacidad disuasiva, perdón, de el pueblo armado. Ese es como el argumento. Ahora, claro, ¿dónde está la contra de esto? De decir, esto tenía sentido en la época donde los estados manejaban con suerte pistolas y la gente también. Hoy en día, si un estado tiene tanques, aviones, ¿no es cierto? No hay nada que hacer. Entonces ahí ese argumento se cae. Y el otro argumento donde se cae es que hoy en día al menos hay tribunales internacionales. Ya los dictadores, después de las guerras mundiales, no pueden hacer lo que quieran. No, a mí me parece que el argumento que hace tanto el de la segunda enmienda como todos los argumentos son argumentos que eran medianamente válidos hace 250 años. Claro, cuando claro. la gente vivía apartada del mundo, en granjas, a 10 kilómetros de la granja más cercana, y entonces eras completamente indefenso, alguien podía ir a tu casa y tú no podías. Hoy en día, digamos, es un argumento que ya no tiene peso. El argumento de estar armado en tu granja cuando estás alejado de todo, pues tiene su sentido. Hoy en día ya no. No sé. Es complicado. Sigue siendo no tan complicado como el anterior. A mí me parece que este es más claro. Yo aquí sí que veo un color claro al debate. Pero bueno, sí que es verdad que sí tiene sus aristas también. Sí. El problema es, como mencionó Alejandro en un determinado momento, es todas las armas ilegales que hay circulando. Y que hay compañías que se siguen lucrando. Aquí sigue habiendo, porque claro, nadie pone, esas armas vienen de algún sitio. Alguien las fabrica, ¿no? Y entonces no hay penalizaciones a las compañías en las que sus armas están circulando libremente por ahí. Entonces ahí es donde habría que a lo mejor, pero claro, ahí son, igual que las farmacéuticas son grandes potencias, las fabricantes de armas también son grandes potencias. Son corporaciones muy poderosas. Profe, Sobre todo en Sí. yo quería decir una cosa que yo dije eso, pero en verdad yo estaba como en contra, o sea, yo estoy en contra. No, A mí me pero costó si no, como harto, claro. Sí, a no mí me digo costó un nada, montón, Sí, se como que te notaba. ¿en serio? Porque yo no, o sea, como igual me costó como encontrarle como la quinta pata al gato, yo encontré como para poder argumentar a favor, porque la verdad yo estaba completamente en contra, pero no, Bueno, sí. pero eso también es interesante, cuando tienes que argumentar, como os he dicho en alguna clase, muchas veces en vuestro trabajo, incluso cuando estás educando a tus hijos, ¿no? Tienes algo que piensas tú que no es lo correcto, pero aún así se lo tienes que decir, o bueno, sabes que podía hacer de otra manera, pero tienes que hacerlo. O sea, muchas veces tenemos que argumentar en contra de lo que pensamos, y eso está bien. Es No, y un siempre hay casos ejercicio. particulares que a uno le hacen ver las cosas de otra manera, porque el único caso que yo vi, donde vi que la población armada, no el Estado, sobrevivió gracias a eso, fue una vez cuando tuve que ir a una gira a Perú y estuve en la provincia de Cajamarca, y ahí la gente me comentó cómo el Estado, por ser ellos una población muy alejada,
no llegaba la policía allá, ¿no es cierto? Y pasaba el problema del sendero luminoso, que cuando se disolvió quedaron puros bandoleros dando vueltas ahí, y mataban y violaban y robaban, y la gente no tenía armas, y la gente se levantó en armas contra esos grupos y pudieron pacificar su zona. Pero eso es lo que te digo, Waldo, que es una situación, claro, pero eso es una situación muy próxima a la que existía en Estados Unidos hace 250 años. 300. De hecho, a mí me contaron cosas así atroces de cómo Sendero Luminoso pasaba por las poblaciones y después dejaba los decapitados, las cabezas de los decapitados ahí en las plazas para que la gente se intimidara. Y esto pasó en la época de Fujimori, no estoy hablando que pasó hace 500 años. Y la gente se tuvo que levantar en armas, y de hecho hay búscalo en internet, las rondas campesinas de Cajamarca es la población autoorganizada para defenderse, y el Estado peruano tuvo que darle legitimidad porque toda la población apoyó ese armamento civil que la población misma lo pidió, y ahora hay paz en esa zona. Es situaciones súper complicadas que cuesta aplicarle criterios generales como de la sociedad como tradicional. Sí, yo creo que es el completo key de la cuestión aquí. El Estado, la gente no debe llevar armas siempre que el Estado pueda protegerles de una forma efectiva. Mientras el Estado no te pueda proteger de una forma efectiva. Todo. Claro, ante un Estado fallido, todos estos criterios morales se desarman. Pues muy bien, ha sido muy interesante, como siempre. ¿Quieres decir algo, Antonio? Sí. Lo que pasa es que el profe Jorge llegó a la conclusión que yo iba a decir, es que yo tengo una amiga que vive en Bolivia, en una ciudad como súper bonita, así como media cuica allá en Bolivia, pero ahora hay un problema tremendo con esos mismos guerrilleros y con la misma población civil, que ahora ya hay tres bandos, es el Estado versus los civiles, y los civiles se dividieron entre, por dar un ejemplo muy vago, civiles de izquierda y civiles de derecha. Entonces, la ciudad donde ella vive, se ha querido ella venir a Chile un montón de veces, una amiga muy mía, y yo le digo, ¿cuánto te voy a venir a Chile? Y lo que pasa que es como decir que aquí mismo en Viña del Mar se dividieron los civiles que portan armas de izquierda y de derecha, y ambos tienen asignados por ambos extremos a la ciudad. Entonces, no hay manera de salir. Y en su familia, que también pueden tener armas, aún así es como, pucha, nos vamos a arriesgar, la abuelita, tú, yo y todos, versus a todos los de izquierda, a todos los de derecha, porque no importa ya qué bando seas, no quieren que abandonen Bolivia. Entonces, al final quería decir justo lo que dijo el profe, que si el Estado no funciona, nada funciona. Eso. Pues muy bien. Constanza. Yo puedo decir, sí, que quería decir una última cosa que estaba escuchando al profesor Jorge. Entonces, como que lo de la segunda enmienda es como para siglos como pasados, pero yo creo que no tanto, porque hay lugares que son demasiado rurales. También me estaba acordando de lo que estaba diciendo Antonia. Yo viví alrededor de 3 años en Colombia, y en Colombia hay lugares, o sea, ahí está la guerrilla, hay lugares de selva donde no llega internet, donde no llega, es como pueblos que viven en el siglo pasado. Entonces, uno puede generalizar tanto como que eso de que uno no puede tener armas porque ya eso es como para las épocas pasadas tampoco. No. Yo lo que decía era exactamente lo que tú dices. Yo digo que es una ley que está adaptada a una situación que tenía Estados Unidos hace 250 años. Pero que evidentemente hay poblaciones de ahora que están viviendo, que son situaciones similares. Es decir, cuando tú vives completamente apartado y el Estado no te puede dar una defensa, entonces es cuando si el Estado no te puede defender de una forma efectiva, tiene que darte a ti la oportunidad de que lo hagas. Digo, todo aquí de la cuestión es esa. Y de hecho, mira, déjeme llegar a este argumento un tema que quizás ustedes creen que no tienen relación, pero yo creo que la tiene. Ustedes vieron quizás porque no está enterado, ustedes vieron los resultados de la primera vuelta electoral, ¿no es cierto? Que yo se lo anticipé que no iba a ganar. Soy pitonizo, ¿ya? Pero ustedes vieron cómo se distribuyeron los votos entre los candidatos a nivel regional. Sí. O sea, los votos de Kast, los votos salió segundo. Boric salió segundo a nivel nacional, pero en términos regionales, Boric ganó solamente en las regiones centrales de Chile y Magallanes, que es su región de origen. Entonces, hay una desconexión entre la visión del Estado para la gente que vive en la zona central, que tiene un discurso de la seguridad, de los derechos súper centralista, que no está conversando con la visión del Estado y de la seguridad y todo este tema de región.
porque la realidad es muy distinta en regiones que en Santiago. Aquí a nosotros nos preocupan las barricadas, a ellos les preocupan otras cosas. ¿Se fijan? Entonces, yo creo que tanto, si usted tiene una visión de izquierda o de derecha, el que la izquierda no conversó con las regiones, y eso lo han mostrado los datos, ¿ok? Yo creo que tiene que ver con estas visiones que uno mira su realidad en base a una visión de la ciudad tradicional y no del agricultor, del que vive en zonas aisladas, que tiene otras prioridades. ¿Sí? Hay todo un lío ahí. María Ángel, Jorge, tú tienes una cara que tienes que irte, sí que sí. Tienes que irte, anda, no. No, sí. Ah, ya. Sí, Lo de es Boric, muy difícil legislar para todos. Yo os tengo que dejar, chicos, que Sí, dale, hablamos la semana que viene. Hasta luego. vale, Jorge. Chao, chao. Chao. María, sí, ¿te iba a yo decir algo? encuentro lo de Boric súper raro porque justamente su programa, por sobre todo los programas, el que más dice que quiere descentralizar el país. Entonces también cuando yo vi que iba como perdiendo en todos lados, como, y sobre todo en las regiones más alejanas, como, ¿qué onda? Lo que pasa es que Mi compañero me preguntó que recién acaba de terminar la prueba. ¿Qué onda con él? ahí vamos a conversar con él cómo lo hacemos, pero tengo que hablar con Jorge. Ya. No, pero como dices tú, lo que pasa es que una cosa es decir yo quiero descentralizar, pero ¿qué quieres descentralizar? ¿Te fijas? Porque en el fondo, ¿qué es lo que espera la gente que se descentralice? ¿La seguridad? ¿La economía? ¿El poder de decisión de si se instala una industria o no? ¿Te fijas? Entonces a mí me sorprendió esta votación. O sea, yo esperaba que iba a ganar Kast por cómo venía la trayectoria. Solamente por eso. Pero yo no esperaba este divorcio entre el Chile central y el Chile regional. O sea, es un divorcio enorme y un poco tiene que ver con lo que estamos discutiendo. O sea, de que muchas veces uno dice no al porte de armas, porque uno se imagina también como vivo en una ciudad donde está la policía acá al lado, donde yo llamo por teléfono y llegan los bomberos, pero como decía alguno de ustedes, ¿no es cierto?, de que también lo que yo vi en Perú, pero si yo vivo alejado de todo y me dicen no porte armas, o sea, ¿de qué me están hablando? O sea, entonces ¿quién me defiende? Si no va a llegar nadie en una hora. ¿Se fija? Entonces ahí como que las prioridades cambian mucho y por eso yo les decía que una cosa son las visiones generales que uno tiene de los temas, pero siempre ustedes tienen que ponerse en las particularidades de los sistemas en donde ustedes están opinando. O sea, nosotros opinamos desde la región de Valparaíso, que no podemos exigirle los mismos valores a una persona que vive en Arica, ¿ok? Porque tiene otra realidad, otros sistemas, ¿sí? Entonces tiene otros problemas. Entonces, fue interesante lo que pasó, interesante como análisis académico. Profe, ¿qué opina de Parisi? Porque yo quedé así como que quedaría en tercer lugar con toda esa cantidad de También fue votos. sorprendente, fue muy sorprendente. Mira, yo creo que esta también es una hipótesis, yo no soy sociólogo, así que no lo tomen muy en serio y lo voy a decir. Yo creo que Parisi capturó a todos los huérfanos de la lista del pueblo, por eso sacó tanto voto. Porque la lista del pueblo que iba a presentar un candidato presidencial que se les cayó porque tenía un entuerto de corrupción detrás, ¿no es cierto? Y ese grupo era antipolítico y antipartido. Yo creo que ese grupo fue el que capturó Parisi y lo llevó al 13%. Creo que por ahí se explica. Porque no había ningún otro ¿Para candidato qué que lado sea cree que se vayan antipartido. ellos? ¿Ah? ¿Para qué lado cree que se vayan? ¿Para el de Cast? Yo Yo creo que el creo que votante de sí. París se va a ir o no va a votar, porque la mayoría son antisistema y para ellos Boric es un traicionero. Esa es la visión que tiene la lista del pueblo respecto a Boric. ¿Okay? Ese grupo el que apoyó que a Boric le tiraran cerveza en la cabeza, por ejemplo. ¿Okay? Cuando lo encontraron ahí en la plaza y él había votado a favor de la Asamblea Constituyente. O se va a ir por el lado de Kast. ¿Por qué creo que se va a ir por el lado de Kast? Porque el discurso de París ha sido conservador, el salió evangélico, ha sido procapitalista, ¿ok? Y en la elección pasada, el 80% de los votantes de la elección pasada donde participó de Parisi se fue a la derecha. ¿Y usted, profe, cree que va a ganar Cast? Porque, por ejemplo, yo también escuché ese día lo que dijo la Gemma Proboste, y ella dijo así como, no nos gusta Cast, pero no nos vamos a ir al 100% con Boric. Entonces,
Pero es que esa es una- Porque yo creo que esa de es la verdad un primera montón de países irán con Kast. ¿Usted cree que gane él o que gane Boric? A ver, Porque al final les recuerdo, ¿sí? Ujú. les recuerdo que la DC, si bien es cierto, en el papel es un partido de izquierda, esta es la única democracia cristiana del mundo que está en la izquierda. Las democracias cristianas en todo el mundo están en la derecha. Son de derecha. Y también les recuerdo que la democracia cristiana fue la que apoyó el golpe de Estado. Entonces, la democracia cristiana, donde esté el Partido Comunista, nunca va a llevarse todos los votos a la izquierda de la democracia cristiana si es que este grupo de izquierda, que en el caso representa a Boric, tiene el Partido Comunista como parte de su grupo. Y nosotros ya vimos cómo se comportó la democracia cristiana cuando Bachelet está al lado del Partido Comunista. La democracia cristiana siempre ha tenido rechazo al Partido Comunista. Entonces, yo tampoco creo que se lleve muchos votos Boric de la DC. Se va a llevar la mayoría, sí, pero no se va a llevar el 100% ni a ser. Yo creo, yo estoy especulando, insisto, una opinión súper sincera de la información que manejo. Aunque pesar que las encuestas dicen que hay un empate técnico en segunda vuelta, pero son encuestas de hace como 3 semanas, ¿no? Ahora, yo creo que las regiones son más conservadoras de lo que ustedes creen. Sí, el sur es súper conservador. Y al menos tuve vacaciones como un mes y cuando uno hablaba con la gente de los locales, por ejemplo, ahí el señor tenía su fusil, a veces caso con ellos, las típicas cosas. Ya tienen arma y todo, pero ellos son súper conservadores porque al final están tan alejados de